Bueno, en el primer día, hace varios meses atrás, vimos que en Bereshit, o sea, es decir, en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Ya hacía varios meses que no grabábamos, que no estábamos estudiando El Bereshit, los así, días de la semana. el principio de la creación. ¿Sí? Y habíamos dicho que creó los cielos con todo lo que contiene y la tierra con todo lo que contiene, ¿no? Bueno, ahí estudiamos que la tierra estaba llena de agua, la tierra seca todavía no estaba, que había oscuridad, había vientos, y ahí el Eterno decide hacer la luz, o crear la luz. El segundo día separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y explicamos que las aguas de arriba serían en el futuro lo que son las lluvias, ¿ya? En nivel Peyat, porque estamos dentro de los niveles de exégesis de la Torah, estamos en el nivel Peyat, en la lectura simple, directa. ¿Por qué tuvo que separarlo? Porque en el tercer día separó las aguas de la tierra seca. Y ahora que tenemos tierra seca y agua, la tierra seca puede ser habitable. Y en esa tierra seca va a haber vegetación. Por eso en el segundo día tuvo que hacer la lluvia. Porque para que haya vegetación tenía que haber lluvia. O sea, esto nos muestra un orden lógico en el Peyat y cómo el Eterno va formando la vida en el mundo. O sea, vamos resumiendo hasta aquí entonces. Primer día los cielos y la tierra, o sea, Y la luz. el todo, pero principalmente habla de la luz. Segundo día, aguas arriba y aguas abajo, es decir, la lluvia. Tercer día, la vegetación. Y ahora, Yom Revi, vamos con el cuarto día. Y dice, Vayomer Elohim Yehi Meorot Birakia Shamaim Le Abdil Ben Ayom Ubein Alayla Beyu Leotot Ulemoadim Uleyamim Beshanim. Esto es el capítulo de Bereshit, de Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Dice, dijo Elohim que haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Dice, Vayomer Elohim y Ejime Orot. O sea, aquí falta la letra Vav en la palabra Meorot. Por lo menos una, lleva dos, pero por lo menos no hay ninguna. No está escrito completo, o sea que hay algo raro. El plural siempre se escribe con Bab y Tab. Aquí solamente hay una Tab, no tenemos la Bab. ¿Qué dicen los Kadmonim? ¿Qué dicen los primeros? La tradición de Israel acerca de esto dice que Tibal Shehu, o sea, está escrito de este modo, Yom Meheral y Polas Betinokot, dice, porque es el día en el que puede venir a los niños una enfermedad conocida como asquerá. El cuarto día, un bebé puede contraer una enfermedad llamada asquerá. Esta es algo de la tradición. Esta falta de la letra Bab está colocada a modo de indicar que es un gizarón, o sea, un faltante, de que le falta algo al bebé. Y esta falta es lo que le produce la enfermedad. Es el cuarto día en el que puede ocurrirle esto a los niños. Puede tratarse de difteria o ictericia. Está relacionado con eso. Y es notable mencionar que la ictericia, ¿Cuarto día de la semana o cuarto día de vida del bebé? cuarto día, cuarto día del vida del bebé, pero está relacionado también con el cuarto día de la semana. Es notable también mencionar que la ictericia es posible curarla con la luz. O sea, por eso algo ahí muy... Es notable, es notable. ¿Por qué pasa a hablar la Torá de las luminarias recién en el cuarto día? O sea, en el primer día venían los cielos y la tierra y la luz. Después las lluvias, el agua. Después la tierra seca y la vegetación. O sea, lo más lógico sería que hubiese hablado de algo más de la tierra, de los animales, por ejemplo, ¿o no? Pero de repente regresa de nuevo al cielo. O sea, los días de la creación, como habíamos estudiado antes, se dividen en dos partes. O sea, día uno, día 4, día 2, día 5, día 3, día 6. O sea, donde los primeros días son la base y la segunda parte de la creación, en la segunda parte se hace todo eso, se hace más complejo.
Si en el primer día se habló de la creación de la luz, entonces en el cuarto día, por lógica, tendría que desarrollar de modo más complejo el asunto de la luz. ¿Cuál es el tema de la luz? Sol, luna y estrella. El cuarto día completa al primero, al 1. El día 2 era aguas arriba y aguas abajo, y el quinto día es peces y aves. Peces en las aguas de abajo y aves en las aguas de arriba. O sea, aguas, o sea, en la atmósfera, lo que nosotros percibimos que yo lo estudiamos como lo celeste, como la raquía. El tercero, tierra seca y vegetación. El sexto día, lo que hay en la tierra, animales y el ser humano. En el nivel Peyat, el texto nos quiere comunicar las bases de la creación perceptible para el ser humano, y como es que todo se va desarrollando paulatinamente hasta alcanzar su finalidad u objetivo en el mundo de la acción o mundo de la materia. Y dice el libro de Onkelos, dice, desde el primer día fueron creados las luminarias, y en el cuarto, Chiva Alejem Leitalot Barraquía, o sea, se decretó sobre ellos, o se les ordenó que cuelguen del cielo. O sea, ya está ordenado que existieran y aparecen sobre el firmamento a partir del cuarto día. Bejikol Toledot Shamain Baaretz. Y es así con todas las generaciones de todos los cielos. Esto está en la Torá de Rashi. En una Torá que tengo el Onkelos y la Torá de Rashi. O sea, ¿qué significa suspenderse de la raquía? Es algo extraño. O sea, desde el principio fue creada la luz y la cosa, pero en el cuarto día se suspendieron en el cielo. ¿Me entendés? O sea, fue creada la luz y el objeto, pero recién en el cuarto día se suspendió el objeto en el cielo. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Porque tendría que haber dicho Nasu o Nibnu, o sea, que fueron hechos o fueron construidos, o Itzru, fueron formados. Esto nos viene a explicar que ahora en el cuarto día se fijaron en el firmamento donde tenían que estar. En el día anterior se relata el crecimiento de las plantas y la vegetación sobre la tierra, y hasta ese momento no había oxígeno. O sea, no podía observarse el firmamento, estaba cubierto por una nube de gas que no permitía la visión. Pasó un tiempo largo en el que solo había plantas hasta que las plantas limpiaron el cielo, y después de eso se vieron las estrellas y el firmamento. Antes no se veía. O sea, todo esto es un desarrollo lógico de lo que ocurrió, ¿no? O sea, porque sabemos que la creación tampoco, sí, es de la nada, pero no por arte de magia, no apareció así, no explotó algo y apareció una planta de la nada, ¿entendés? Es un proceso que se fue desarrollando. Después de eso, después de que las plantas limpiaron el cielo, se vieron las estrellas y el firmamento. Antes no se veía. No es que la cosa se creó en el momento, la cosa existía, pero quedó fija en ese momento. ¿Por qué? Porque se empezó a ver. El tercer día fue creada la vegetación y a continuación se vieron, o sea, estaban fijas, colgadas, las menorot en el firmamento. Esto es lo que sucedió. Ahora, ¿de dónde sacamos que esto tiene que ver con la tierra? Dice, Leabdir beina yom u beina laila. O sea, para separar el día de la noche. ¿Qué es un día? ¿Qué es lo que es un día? O sea, acá podemos ver que nos está hablando de la Tierra. ¿Por qué? Porque para separar el día de la noche, ¿qué es un día? Es la rotación de la Tierra sobre su eje, ¿o no? Por eso podemos inferir que esto está hablando de la Tierra y no de otro lugar. Ahora, después dice, habla de las Moedim. ¿Qué son las Moedim? O sea, para separar tiempos, dice. Que son encuentros, o sea, literalmente Moed es encuentro, que se refiere a las celebraciones. Que son Yamim, son días, y Beyanim, que son los años.
Todo esto nos indica que está hablando de la tierra, porque si no los días, ni celebraciones, ni años tendrán ningún sentido. Necesariamente eso está hablando de la tierra y recién ahora se ve el sol, se ve la luna y se ve el firmamento. No viene a decir que se crearon el sol, la luna y todo el resto de las cosas. Solo a partir de ahora existe la visión de esa cosa, ¿me entendés? O sea, no nos está diciendo que se creó en ese momento, sino que ahora se empiezan a ver, ¿me entendés? Se empiezan a percibir. Estaban antes, pero ahora se puede recién ver. Ahora sí puedo tener días, porque ahora tengo luz del sol, tengo luna, tengo estrellas. Ahora es posible confeccionar un calendario porque no tengo modo de hacerlo si no tengo acceso al cielo. ¿O no? De acuerdo a lo que hablamos el segundo día, que el texto apunta que fue creada la gravedad, independientemente de eso, en el segundo día se creó el cielo. Y en ese momento se produce la creación de todos los planetas, no la formación específicamente, pero sí la creación. Ya para el tercer día está la Tierra, en alguna parte del intermedio está el sistema solar, la Vía Láctea, las galaxias, etc. Necesariamente tengo que tener funcionando para este momento el Sol, la Luna y los planetas, porque si no, no puedo colgarlos. Porque yo para colgar algo, tiene que existir ese algo para poder colgarlo ahí, ¿o no? Después dice, Rashi dice, Nibrau Beyom Rishon, dice, fueron creados en el primer día. Bejol Echad Beechad Nikba Bayom Shenigzar Alam. Y eso es lo que sucede con todas las generaciones de lo que se desprende de los cielos y de la tierra. Fueron creados pero no fueron puestos a efecto. No funcionaron hasta que se decretó que funcionaran. Tenemos dos cosas importantes a tener en cuenta. Una cosa es crear determinada cosa y otra cosa es que esa cosa exista. ¿Entendés? Son dos cosas distintas. O sea, ¿qué significa esto? O sea, yo tengo la idea de un objeto, decido que voy a hacer un edificio, pero el edificio no está hecho. El edificio viene a existir cuando lo construyo. Lo mismo con el universo. Existe un decreto que dice que las cosas tienen que suceder, que va a haber luz, que va a haber agua, que va a haber tierra, etc. Pero esto no implica que se haga. ¿O no? Pero tenemos un problema, porque en el primer día dice, sea la luz y fue la luz. ¿O no? Y aquí hay algo raro. Tengo una meorot, es decir, una luminaria, algo que emite luz. Antes, ¿qué fue lo que se creó? La luz. Dice, Yehior, va Yehior, o sea la luz y fue la luz. O sea, primero se creó la luz y después tengo la luminaria. O sea, ¿hay algún problema en que exista la luz sin que algo lo emita? No. Aparentemente sí. Debería haber algo que emita la luz para que haya luz. Pero en realidad no hay problema. Porque puso la luz. Claro. Que hace algo. Claro. El primer día hubo luz y no había nada que iluminara. Pero es raro, pero ¿qué? Había luz en el universo. Eso lo vamos a ver luego. Por el momento no tenemos idea de qué significa eso. O sea, había luz, pero no había nada que iluminara. No había nada que emitiera luz. Una meorá es algo que produce luz. Estamos hablando de una situación en donde se genera luz por primera vez, pero ya había luz porque ya había sido creada. El hecho de que exista luz no implica que haya algo que emita esa luz. Y eso es raro. O sea, si tengo luz es porque salió de algún lado, ¿no? O sea, los Kadmonim hablan de que la luz del primer día es la luz que está reservada para los Adikim. Esto está hablando de otra luz. Esto hace entendible que se trate de otra luz. O sea, ya nos iríamos del Peshat, de la lectura simple. Si es así, entonces la pregunta del por qué hizo para separar el día de la noche no es un problema. ¿Por qué? Porque esto sería la luz en este momento, o sea, el cuarto día, y esa otra luz de aquel momento. ¿Entendés? Del primer día. Y cuando allí dice que separe la luz de la oscuridad, está hablando de una cosa. Y ahora en el cuarto día está hablando de separación de la luz de la oscuridad y está hablando de otra cosa. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que ocurre en el primer día y otra cosa es lo que ocurre en el cuarto día, en referencia a esto. Y hay dos problemas con eso. El primero es que el Pasuk lo dice en exactamente las mismas palabras.
Y es claro que si viniera a hablar de dos cosas distintas, tendría que haber en alguna parte una layón, una expresión diferente. O sea, es algo forzado, no es algo forzado, pero suena raro. Porque si vengo a decir lo mismo, estoy hablando de exactamente lo mismo. ¿O no? Y ese es el problema. El segundo problema es que no se debería hacer ninguna mención de este tema. Sí, igualmente, y lo estamos mencionando. ¿No? Pero igualmente la tradición, o sea, los Kadmonim se relacionan con este tema y no hicieron caso omiso, igualmente, lo estudiaron esto. Si los Kadmonim decían que hay otro tipo de luz que está oculta y no tiene nada que ver con la primera luz, la primera y la segunda son dos luces distintas. 2 días y 2 noches que tienen otro significado completamente distinto. Esto no quiere decir que deba relacionarme con el aparente problema. Basta con que diga que son cosas distintas y listo. O sea, eso después se puede estudiar más a fondo. O sea, ya en un remes, en un drash, o incluso drash y solo. O sea, eso ya requiere un estudio más profundo. Cuando decimos que son dos cosas completamente distintas, no tenemos problemas entonces con que se repita la expresión. Dice: Vejen kol toledot shamayim baaretz nibrau miyom rishon bekol echad beechad nikba beyom shenigzar alav. Y todos comenzaron a funcionar desde el día que fue decretado que existieron. Lo que se está diciendo aparentemente es que lo mismo que sucede en el cuarto día ya había ocurrido en el primero. ¿Qué es lo que ocurrió? Originalmente se creó esta luz y en el cuarto día se vuelve concreta. Pero habíamos dicho que en ese momento ya se había vuelto concreta. Otra vez tenemos algo raro. Y no es ningún problema. Es lo que pasa en este caso y en todos los casos. Siempre estaba creado desde el primer día. Y la creación es independiente de la hechura de la cosa. O sea, que la creación exista, comience a existir, no es lo mismo que esta cosa sea creada. Yo puedo crear luz sin que haya luz. Puedo crear luz sin que exista esa luz, ¿entendés? O sea, puedo crear la vida sin que haya vida. Luego hago que esa cosa comience a existir de manera independiente. Como en mecánica cuántica primero tenemos... Como un árbol y una semilla. Claro, o sea, en la mecánica cuántica que primero tenemos los cálculos que forman la luz y se genera como una ley, eso, ¿no? Y luego decimos a partir de ahora que funcione esa ley. ¿Entendés? Eso es Yehior. Yehior va Yehior. Después dice Ushekatub et Hashamayim le rabot toledotehem be'aaretz le rabot toledotea. Esto se refiere a cuando está escrito los cielos para multiplicar sus generaciones y la tierra para multiplicar sus generaciones. ¿Dónde está escrito eso? ¿Y dónde sabemos que está todo incluido del cielo y la tierra? En el primer pasú, una drashá muy famosa de la Lashon Et, o sea, de la expresión Et, Aleph Tav. La Gemara viene a decir que el Lashon significa desde la primera hasta la última, o sea, Bereshit bara Elohim Et, o sea, esa Aleph Tav quiere decir desde el principio hasta el final. Esto quiere decir que cuando digo Et Hashamayim es desde el principio y hasta el final de los cielos, y cuando dice Et Haaretz desde el principio hasta el final de la tierra. Esto nos viene a decir que todo el asunto con sus rebobot, o sea, multiplicaciones o huestes, todo lo que tiene que ver con eso y todas sus subdivisiones. ¿Entendés? O sea, cuando habla de... por eso todo lo que estamos viendo está incluido en ese Et, está incluido ya. ¿A qué tiene que ver esto con lo anterior? Cuando decimos que está la luz. ¿Cómo dice el Lashon? Dice, en el Bereshit 1.4 dice, Et Aor. ¿Entendés? O sea, dice, Vayomer Elohim Et Aor. ¿Qué significa Et Aor? A la luz y todas sus generaciones, todas sus manifestaciones. ¿Cuáles son las generaciones de la luz? Otros tipos de luz. Otro tipo de cosas que están relacionadas a la misma luz. ¿A qué se refiere esto entonces? El momento que se creó la luz
se creó conceptualmente todos los cuerpos que generan luz. Y esto no implica que haya cuerpos que generen luz. Hasta ese momento es como si tuviésemos un plano que es Yehior by Yehior, pero tenemos otro problema. Yehior significa hay luz, esa es la luz. Y el pasú dice claramente, Vayomer Elohim Yehior by Yehior. Dijo Elohim que sea luz, es luz y eso es la luz. Dado que eso ya es luz, no puedo decir que la luz no existe. Puedo decir que la luz no tiene generaciones todavía. ¿Qué es lo que es una generación de la luz? Una cosa que produce luz. No es luz en sí misma, sino algo que la produce, pero que funciona con las mismas reglas de la luz. Porque si no funciona con las mismas reglas de la luz, no puede generar luz. Primero hubo luz sin materia que la genere. Luego tenemos luz con materia que la genera. Esto en el fondo es otro estilo de luz. Es una luz que no es solamente luz, sino que es una luz generada. Hay como dos tipos de luz. Esto en términos físicos tiene mucho sentido. Por un lado tenemos luz que es solo luz y que estaba en el universo, y después hay luz que se desprende de cuerpos celestes, de cuerpos que generan luz. Soles, explosiones, bueno, lo que fuera, sale luz. O sea, tenemos dos cosas. Pero estas cosas que desprenden luz funcionan con la regla de la luz también, porque si no, no podrían generar esa luz. Y en el Ayón de Bereshit, Be'aretz Hayetat Tohu Abohu, dicen los Kadmonim que estaba todo vacío y estaba todo ahí, que era algo sorprendente, algo pasmoso. ¿Qué significa esto? Que estaba vacío y al mismo tiempo estaba todo. En esencia esto describe el proceso que en física se denomina inflacionario, donde se origina el famoso Big Bang y se genera una explosión y expansión en lo que solo había energía. No había masa hasta que se concentró y se convirtió en masa que hoy día conocemos, el famoso confinamiento de los quarks. Un proceso que tuvo lugar en un tiempo determinado que no podemos especificar. Hasta este momento solo hay energía y eso significa que anterior a eso no hay nada concreto. Esta creación desde el principio es algo sutil, que no posee nada dentro, pero todo estaba dentro. Y de eso se desprendió todo lo que existe. Este es el etzem, o sea, la esencia de la palabra bohu. La esencia es, esto está allí. Esto nos viene a decir que todo está en el interior y no hay nada concreto. Y es algo raro, es a uno, o sea, estas reflexiones a las que llegan todos los Kadmonim, todos los antiguos, o sea, uno queda patidifuso, así queda atónito. Queda. ¿Qué están diciendo? Está todo y no hay nada. O sea, ¿te das cuenta? Es como que, ¿qué están queriendo decir? Eso es pura energía. Y en términos más actuales estaríamos hablando de fotones, o sea, de luz. Solamente luz. No había nada que generara luz. Había luz solamente, eso es todo, ¿entendés? No está la parte generadora. Después se comienza a desenrollar la Megilá, el rollo, y se forman los planetas, los soles, las galaxias. Y todas esas cosas generan luz. Tenemos dos niveles. Entonces tenemos la creación de la cosa que fue el primer día. Esa cosa es la luz, los fotones. Y hay una segunda cosa que se creó, que es aquello que genera la luz. Y eso fue en el cuarto día. Y seguimos en el primer día igual otra vez. Dice, Et Aor Kitov, Vayabdel Elohim Bein Aor Ubein Ahoye. La luz, está hablando de la luz y todos sus derivados, el Et, primero, ¿no? Y en el cuarto dice, tenemos el mismo layón, la misma expresión también, dice, Le Abdil Bein Ayom Ubein Alayla. Uno habla Ubein, fíjate que dice, en el primero dice, Beabdil Elohim Bein Aor Ubein Ahoye, habla de luz y oscuridad, en el primero, y en el cuarto habla, dice, Le Abdil Bein Ayom, del día de la noche. Está hablando de dos cosas diferentes, ¿viste? En el fondo igual viene a decir lo mismo, o sea,
en el Peyat, ¿no? Hablamos del Peyat. Dijimos, si vamos a otro nivel, está hablando de otra cosa, obviamente. Dijimos que ya había formado la luz y que todavía no se había formado materia que genere esa luz. El Eterno en el primer día dijo, Vayabdel, o sea, generó una división, separó Elohim, Beina Or u Beina Hoye. En este momento hay una división entre el día y la noche. El hecho de que el Eterno haya dicho que haya una división no implica el cuándo de esa división. Es un pasuk, es un decreto. Este pasuk no viene a decir que viene primero, porque si fuese así debería haber dicho Barrilloná y no Bereshit. Esto quiere decir que no tiene un orden. O sea, esto no es un orden cronológico lo que nos está dando el libro de Bereshit. O sea, no habla del tiempo. Es un orden creacional, no cronológico de tiempo. Lo que el Eterno dijo en este primer día no necesariamente sucede en este primer día. Esto quiere decir que el layón del primer día viene a tomar efecto el cuarto día. O sea, es un decreto lo que está dando el Eterno el primer día. ¿Cómo funciona esto? Como se dijo anteriormente, la luz sí se creó en el primer día, pero que se haya creado no quiere decir que las meorot, es decir, las luminarias, aquello que produce luz, se haya creado el primer día. Entonces, ¿de dónde salió la luz? Necesariamente tengo que decir que había luz antes que existiera la materia y los cuerpos celestes, porque el sol genera luz. Y si el sol todavía no estaba, porque recién en el cuarto día se generó, se puede decir que primero había luz y después se generaron cosas que generaban luz. Esto a simple vista es raro. Más si no se comprende física, pero bueno, vos estudiaste, vos aprobaste física, así que creo que no es muy... No creo que no se te volvió difícil, ¿no? En todo lo que ilumina, para tener luz necesita una fuente de luz, ¿o no? Pero el pasuk nos viene a decir que no. Puedo tener luz antes que exista un objeto que genere luz. O sea, ¿cuál es la lógica que se utiliza para pasar del tercer al cuarto día? ¿De dónde viene la luz? Es luz física. La Torá no está ofreciendo nada fuera de la realidad, en el nivel Peyat, obviamente, que es lo que estamos estudiando ahora. Sino que el Peyat es poner los pies en la tierra. La Torá primero viene a hablar al ser humano. El Peyat no habla de cosas que no tenemos idea de qué significan, obviamente. ¿Qué sentido tendría escribir algo que no podemos entender? El Eterno aquí habla de cómo es la creación y cómo el Eterno creó todo. El Eterno creó todo de una sola vez de manera potencial, es decir, creó todo esto en el primer día, y en el cuarto es que lo ordenó como hoy lo conocemos y queda como hoy podemos observarlo. De este modo vemos que no hay contradicción en la fuente de luz del primer día con la luz del cuarto. ¿Qué significa? Esta pregunta te la voy a hacer siempre, aparte. ¿Qué significa y dijo Elohim? Siempre te la pregunté en todos los días. Quiere Elohim, Vayomer Elohim, que quiere. Esa es la misma expresión que se utiliza anteriormente para definir reglas de la realidad. O sea, como la gravedad, el electromagnetismo, etcétera, que ya las vimos. Esta es una regla de la realidad, eso quiere decir. Y dijo Elohim, o sea, está decretando que exista algo, o sea, que quiere que eso ocurra. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la regla que quiere que ocurra? Y Ejime Orot, que haya luminarias en los cielos, es decir, que queden ordenados para cumplir el propósito que tienen hasta hoy día. ¿Qué son las Meorot? ¿Qué significa una Meorá? La luminaria. Correcto. Se hizo acreedor de otro pionono con chocolate. Las luminarias. ¿Dónde? Birkia Shamayim, en los cielos. Leabdil Bein Hayom u Bein Alayla, para diferenciar del día de la noche. Diferenciar del día de la noche es el objetivo final de eso, ¿o no? ¿El Eterno lo hizo como objetivo final para eso o es el beneficio que el ser humano obtiene de eso? Acá ya estaríamos en una pregunta midrágica, ya más digamos, podríamos decir filosófica, ¿no? O sea, en cuanto a cuál es el objetivo de las cosas. La Torá igual acá nos dice para qué lo hizo. Le Abdil Bein Hayom u Bein Alayla, para diferenciar del día de la noche.
Otro planteamiento que podemos ver es que el pasuk está planteando posiblemente el beneficio que el ser humano saca de eso. No es que no podemos llegar a percibir o entender quizá por qué el Eterno creó todas las cosas, eso está fuera de nuestro alcance. Pero la Torá nos está arrojando digamos, una pista de que del beneficio que nosotros obtenemos de eso, ¿entendés? ¿Qué son para el ser humano las luminarias? Están para nuestro servicio, son para diferenciar el día de la noche. El Eterno creó todo porque esa es su voluntad. Es imposible comprender, como acabo de decir, a cabalidad. Pero el ser humano, al observar que hay sol, luna, comprende que el Eterno quiere que haya día y que haya noche. Es un objetivo y un provecho que tenemos nosotros. Y ese es todo el objetivo total de las luminarias. Ese es el primer objetivo, que haya día y que haya noche, y que sean señales para días, meses y años. Ese es el beneficio que los seres humanos obtenemos, pero no el objetivo total necesariamente. Si lo viésemos de una perspectiva egocentrista de que el hombre es el centro del universo, o sea, como muchos sistemas de creencia lo proponen, de seguro que vamos a pensar que están para servirnos solamente a nosotros. Pero ¿quién dijo que tienen que servirnos solo a nosotros? En ningún lado dice eso. Y ahí está el error, creer que el hombre es el centro del universo. ¿Quién dijo que el hombre es el centro del universo? Habría que preguntárselo a otra cultura, ¿no? Porque hay culturas que sí creen eso, son el centro del universo. Para Israel el centro de todo es el Eterno, bendito sea. El hombre está en la periferia, está ahí circundando por ahí. Tenemos una parte en el todo, pero el hombre no es el centro de todo. Esa es una gran diferencia a una postura de una creencia que puede llegar a ser religiosa, quizás. La mente religiosa pone al hombre en el centro de todo y no cuestiona nada. Además es poco humilde. ¿No te parece poco humilde creer que ese es el centro del universo? No es nada humilde. No es nada humilde, ¿no? Existen muchísimas estrellas que ni siquiera podemos ver, ni sabemos por qué motivo el Eterno las creó. Existen muchas cosas en el universo que no conocemos el propósito final para el cual fueron creadas. Quizá luego la humanidad le encuentra un beneficio, pero no necesariamente tienen que estar para el ser humano. De ese mismo modo existen también los malajim, ¿no? Son seres muy elevados y cercanos al Eterno. No que estén para mí. O sea, ¿nosotros podemos obtener un beneficio de ellos? Sí. Baruch Hashem, ¿no? O sea, Si lo permite el Eterno. que el Eterno existe. O sea, claro, si el Eterno lo permite. O sea, y bendito el Eterno que él existe también. Y gracias a eso yo puedo vivir, ¿o no? Gracias a que el Eterno existe. Yo puedo vivir. Entonces, ¿eso quiere decir que el Eterno vive para mí? No. Y no, el Eterno existe, nada más. Yo obtengo un beneficio de eso. Esta es la diferencia entre obtener un beneficio de algo y el objetivo de algo. Tener provecho es tener un manantial de agua, y como fluye agua yo obtengo un beneficio de ese manantial. Pero eso no significa que eso fluye para mí necesariamente. Solo que la naturaleza del Eterno es Gesed, es Tov Umetiv, o sea, bueno y desea otorgar el bien. Y como ser humano obtengo provecho de la bondad del Eterno. Quizá nos desviamos hacia un tema más profundo, pero es importante y es interesante aclarar esto, ¿no? Es obvio que la Torá, al exponer los 6 días de la creación, nos habla de una perspectiva en la que el Eterno está creando el mundo. Y los 6 días de la creación vienen a explicarle al ser humano lo que es perceptible y que es necesario. Nos viene a decir quién es el autor de la creación y qué es en general la creación. Cuando dice para diferenciar del día de la noche, ¿es a la luminaria mayor, a la luminaria menor o a las estrellas? ¿Cuál de las tres posibilidades? Dice Vayehile Otot. ¿Por qué lo que me dice es para señales? O sea, es lo primero que trae el pasú. La pregunta es en referencia al orden. ¿Por qué comenzó con señales, siguió con tiempos, días y años? ¿Qué significa señales? ¿Qué significa tiempo? Moadim, eso lo dijimos recién. Ahora en vez de espacio nos referimos a tiempo. ¿Con qué sería posible medir los tiempos? ¿Con el sol mido el tiempo? El sol se ve todos los días igual, ¿no? ¿Qué significa día? ¿Qué significa año?
¿Por qué no dijo meses? ¿Hay palabra para decir meses en la Torá? Hay una palabra, Jodeshim. ¿Cómo medimos los meses si el calendario de Am Israel está basado justamente en esos ciclos? Lunar. ¿Por qué lunar? ¿Cómo veo a través de la luna que pasa el tiempo? Por las estaciones de la luna. Claro, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, Rosh Hodeh. Así vemos que pasa un mes, ¿o no? Con el sol no puedo medir que pasa un mes, ¿o no? Nunca. Por eso cuando luego dicen días y años, se está refiriendo al sol. Por eso sabemos que Moadim se refiere a la luna, porque con la luna podemos saber que pasa un mes. Cuando pasa todo el ciclo de la luna, pasa un mes. Con el sol no se puede establecer si pasa un mes. Por eso llamamos también a la Hagim, o sea, las fiestas Moed, y se miden por el calendario lunar. La palabra Hodesh viene de Hadash, que quiere decir renuevo o renovación. Y Areach es lo que marca Mithadesh, o sea, una renovación constante, o sea, la luna, y Areach es la luna. En el sol no podemos ver eso. Hasta ahora vimos que ¿qué señales tienen que ver más con las estrellas? Moadim tiene que ver con la luna. Por ejemplo, tenemos el Salmo 104:19 que dice: hizo la luna para marcar los tiempos. ¿Qué es lo que hace la luna? Define los tiempos. Así lo dice un salmo. Podemos definir meses. Y en qué parte, aparte de definir los meses, podemos definir también en qué parte del mes nos encontramos. El término meses es un término que se encuentra muchas veces en la Torá. ¿Por qué aquí no se usó? O sea, Beayu leotot y serán señales. O sea, ¿por qué aquí no se usó ese término? Porque no era necesario. O sea, ¿por qué? Porque obviamente cuando uno va a leer la Torá sabe a lo que se está refiriendo. Después dice Beayu leotot y serán señales. ¿Señales otot de qué? ¿Señales de qué? Ule moadim. Se traduce como tiempos. Tenemos señales y tiempos, dos objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre señales y tiempos? Normalmente lo referente a las señales tienen que ver con las mazalot. O sea, se puede estar en el océano en un barco y a través de determinada constelación se puede establecer dónde queda el norte, sur, este, oeste y establecer una carta de navegación, ¿o no? A través de las mazalot es posible dirigirse y definir dónde nos encontramos. Eso significa señales. Y viendo las estrellas puedo ver los puntos cardinales, y esos son otot. Y después te acordás del famoso texto de Jeremías que dice: no tengáis temor de las naciones, dice en el capítulo 10, no tengáis temor de lo que temen las naciones, de las señales del cielo. Ese texto, ¿sabes por qué dice eso? Porque muchas personas del mundo tienen temor de lo que está escrito en las Mazalot, se guían por eso. Pero Israel no debe temer eso, porque las otot no tienen poder de definir algo en la vida, solo son estrellas y sirven como señales, pero no tienen un poder. Uleyamim beyanim sigue después, como días y como años. ¿Cuál de las luminarias tiene el objetivo de plantear qué es el día y qué es la noche o qué son años? El sol. A través del sol se mide un día. Sale el sol, se pone el sol. Con el sol no medimos semanas. Con el sol no me puedo dar cuenta cuando es Shabbat y cuando no es Shabbat. ¿Cómo podría una persona que vive en el desierto y se olvida? ¿Cómo lo haría eso? No podría tratar de adivinar nada más. O sea, a través del sol no puede saber cuándo es Shabbat. ¿Cómo mide un año a través del sol? Por las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Con la luna solamente no es posible medir años. Por ejemplo, hay un calendario de Medio Oriente que es solo lunar, que cuenta con 354 días solamente. Y por ende sus celebraciones, por ejemplo, una que es conocida como el Ramadán, que se está dando en esta época, puede caer en cualquier parte del año, porque cada año van perdiendo unos aproximados 11 días. Otro año 22, otro año 33, y así sus celebraciones pueden caer en cualquiera de las estaciones. El Luach de Israel, el calendario de Israel, es lunisolar. Pesach siempre debe caer en primavera. Si siguiéramos el calendario lunar, se irían perdiendo 11 días
y en algún momento Pesach terminaría cayendo en invierno. Para ajustar el calendario se agrega un mes, Adar Aleph, Adar Bet. Adar segundo, el famoso Adar segundo. Es por eso que cada 19 años esto se agrega en 7 ocasiones. Así que cada 19 años la fecha del calendario hebreo coincide con la fecha del calendario gregoriano. Y cae exacto el mismo día en español y en hebreo, matemáticamente, ¿no? Entonces, el año sí se mide por el sol, el calendario hebreo es por ende un calendario lunisolar. O sea, resumiendo, ototes para estrellas, tiempos es para la luna, días y años es para el sol. Habla de las Meorot y la Torá, al relatarnos sobre lo que es perceptible al ser humano, se está refiriendo al sol, la luna y las estrellas. Después dice en el 15, Beayu le Meorot bikia shamayim leair al haaretz bayeihen, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió, y sucedió así. ¿A cuál de ellas se refiere? Aquí está hablando de 2 de las 3 posibilidades que tenemos. O sea, teníamos el sol, la luna y las estrellas. Está hablando de 2 posibilidades. ¿Qué es lo que ilumina sobre la tierra? El sol. El sol de día y la luna de noche. Pero si estamos en algún lugar que no hay ni sol ni luna, las estrellas no iluminan nada tampoco. Son muy pequeñas las estrellas como para darnos una luz notoria. Está hablando, es muy evidente que está hablando del sol y de la luna. ¿Ese es el objetivo entonces? ¿Iluminar en la tierra, o ya dijo varios objetivos? Varios objetivos. Vayeigen. ¿Qué es Vayeigen? Y fue así. ¿Qué viene a agregar el y fue así? ¿Sucedió lo que el Eterno ordenó que sea? El Eterno estipuló, así se podría decir que es la traducción, ¿no? Que siempre va a quedar en el cielo así. Eso es lo que está queriendo más o menos transmitir, en un nivel literal. No va a poder ser cambiado. Claro, y no va a poder ser cambiado. Después dice, Beasita Elohim et Shnei Ameorot, Agedolim et Amaor Agadol. E hizo Elohim los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Vamos de vuelta. ¿Cuáles son las 2 luminarias grandes? El sol es la mayor y la luna es la menor. Esto no quiere decir, obviamente, ¿son las estrellas más grandes? No, o sea, o existen estrellas más grandes que el sol o no. Existen millones de estrellas más grandes que el sol. La Torá aquí nos dice que las más grandes son el sol y la luna. Y hay que ver esto. Aquí no se está refiriendo a nivel físico si ese satélite o astro es una fuente de calor o ilumina, sino que desde el momento que el sol se refleja en la luna y podemos ver esa luz. O sea, no es algo directo. Es lo que nosotros percibimos, digamos, ya que tienen ese tamaño. Por eso se las define como las más grandes, porque es lo que percibimos nosotros. ¿Cuándo creó el sol, la luna y las estrellas? En el principio, en el primer día. Esta es la luz del primer día, la energía de la luz que emitían el sol, la luna y las estrellas. Todavía aquí solo no se les puso nombre. Por ejemplo, la palabra Shemesh aparece en la vida de Abraham. Es por eso que como el sol no es ningún dios, le decimos Shamash, es decir, el servidor. Et Amaor Agadol. ¿Cuál es el objetivo de la luminaria más grande? Gobernar en el día. Dice Lemamshelet Ayom, para gobernar al día. ¿Qué quiere decir con gobernar al día? Dice Bet Amaor Akatan Lemamshelet Halayla. La luminaria menor, gobernar sobre la noche. ¿Qué quiere decir gobernar en la noche? ¿Qué significa gobernar? El sol gobierna o la luna gobierna, pues no son dioses, realmente no piensan, ¿no? Beta Kohabim. Podemos notar también que no dijo ni la palabra sol ni la palabra luna, sino luminaria grande, luminaria pequeña y estrella.
¿Cuál es el objetivo de las estrellas? Ya lo vimos recién, ¿o no? Genial. Son señales para navegar. Y Elohim puso en el firmamento celeste para lograr en el 17. Baiten atem Elohim pirkia shamaim leair al haaretz. Y los puso Elohim en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Leair al haaretz, para alumbrar sobre la tierra. ¿Esto lo dice otra vez? ¿O antes lo había dicho para indicar lo que iban a hacer? Antes dijo que estaban para iluminar y ahora dice que los puso para iluminar. O sea, se repite, viste que se repite dos veces. Y en el 18. Y para dominar en el día y en la noche y para diferenciar la luz de la oscuridad, y vio Elohim que estaba bien. Se repite nuevamente, para diferenciar entre el día y... ¿qué tendría que decir? Y la noche, pero en vez de noche dice oscuridad. ¿Por qué cambió? Tendría que haber dicho diferenciar entre el día y la noche. Los días ya están definidos como día y noche. O sea, la pregunta sería, ¿por qué aparecen los dos? Vairá Elohim Kitov. Esto es algo que preguntamos en todos los días. Cada vez que vio que es bueno, ¿a qué se refiere? A lo que nosotros obtenemos un beneficio. Lo que nosotros vemos por bueno, que es bueno para nosotros. También Tov se refiere a lo que está bien constituido, que tiene un propósito determinado para beneficio del ser humano y que podemos verlo. Lo que no se planteó es el beneficio que trae sobre las plantas. Y Vayhi Erev Vayhi Boker Yom Revi. Y fue la tarde y la mañana el día 4.